La trascendencia de la iniquidad. Introducción. Hoy vamos a tratar sobre un tema muy importante, muy poco conocido, pero muy distorsionado. La iniquidad, y solo a través de la revelación del Espíritu Santo la hemos podido entender, para poder enseñarla, aunque la revelación es muy profunda, Ahora vamos a tratar de conocerla, pero más adelante iremos desarrollándola. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Romanos 4:7-8. Redimir, librar a una persona de una obligación, de un dolor o de una situación penosa. Inculpar, acusar de un delito. Bienaventurado, feliz, dichoso, satisfecho. En estos dos pasajes vemos que iniquidad no es igual que pecado, y la diferencia es que la iniquidad o iniquidades es la raíz y el pecado es el fruto de la iniquidad. La iniquidad. Un enemigo encubierto. La iniquidad o iniquidades son esencias pervertidas y distorsionadas que nos impulsan a hacer lo incorrecto, lo contrario a lo que el Señor ha determinado. Estas esencias se encuentran, tanto en la estructura del alma, como también en las facultades de ésta. La iniquidad se gesta en Luzbel, así como todo lo creado por Dios fue bueno y perfecto, también Luzbel fue creado así, y en este arcángel comenzó a pervertirse las esencias con las que fue creado, originando en él una distorsión en su ser, su mente, sus sentimientos y su voluntad, aun en su estructura o diseño espiritual. Luzbel tentó a los ángeles de Dios, algunos creyeron en su mentira e ingresó la iniquidad en ellos y empezaron a pervertirse, otros ángeles se mantuvieron fieles a Dios y mantuvieron las esencias de su Creador. Luzbel también tentó al género humano, representado por Adán y Eva, ellos creyeron en su mentira e ingresó la iniquidad en sus almas, y la humanidad cayó en pecado, y desde allí todos los seres humanos sin excepción, somos procreados con iniquidad en el alma como una herencia pervertida. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Vamos a usar nuestra imaginación, como si fuesen una proyección de varias escenas, de cómo se encuentran muchas de las almas de los hijos de Dios, aunque dicha imaginación está más cerca de la realidad de lo que podamos creer, almas que caminan a la deriva, con las miradas tristes, cabizbajas, deprimidas, sin encontrar una salida, hallándose en un laberinto sin escape. Hay almas que pareciesen que se hubieran autolacerado, de sus cuerpos mana sangre, estas claman, gimen, pero están envueltas en tanta iniquidad que nos les permite ver donde se encuentra su libertad. Muchas están conscientes de que su estado se debe a la práctica de la iniquidad, pero se sienten indignas de acercarse a Dios, que es el único que les puede librar de esta penosa situación, pero tanto su indignidad, como el mismo deseo de seguir practicando las iniquidades los aleja del Señor, y esto es impedimento para dar legalidad a Dios para que Él pueda obrar en sus vidas. Primera escena. Vamos a imaginarnos una primera escena, almas que practican la iniquidad de una manera muy sutil, no grosera, no muy evidente, quizás ni se den cuenta de lo que están haciendo, pero esta práctica sutil va a producir manchas en la superficie de la estructura de sus almas, que no son otra cosa que iniquidades que han aflorado. Estas manchas tienen códigos o influencias para hacerlas sentir mal, para sentirse indignas, avergonzadas, tristes, frustradas, y como consecuencia, las aleja de la comunión con nuestro Padre. Segunda escena. Vayamos a la siguiente escena, siempre usando nuestra imaginación, almas que intentan lidiar contra sus iniquidades. Estas almas quieren cambiar, pero no tienen el conocimiento y entendimiento suficiente de cómo vencer. Ellos quieren en sus fuerzas tener victoria, pero evidentemente van a recaer en esas prácticas, y esto se torna un círculo vicioso. La impotencia, la frustración, les va a causar un hondo pesar y sufrimiento continuo. Tercera escena. Tercera escena, almas que están tan llenas de iniquidad, que pareciesen que están embarradas de excremento. Estas almas son las que conviven con su iniquidad, no desean dejar de practicarlas, les complace vivir de esa manera, han perdido la perspectiva, han
Perdido el rumbo, viven de apariencias, de una forma religiosa, son personas de doble ánimo, y sus conciencias se han cauterizado, no tienen ninguna comunión con su Señor. Cuarta escena. Ahora, vamos a una última escena. Muchos de los hijos de Dios creen haber tenido victoria sobre ciertas iniquidades, pero sin embargo, en la realidad no es así. Lo que sucede es que esas iniquidades solo están inactivas e inertes, momentáneamente. Otras personas, aún no han logrado identificar las iniquidades que está en sus almas, la una como en la otra, en cualquier momento se van a manifestar, ya sea que se reactive, o ya sea que cierta iniquidad salga a la luz debido a un factor externo de reacción. La estrategia del enemigo. El enemigo se ha encargado de enceguecer el entendimiento de los hijos de Dios, para que no puedan comprender la palabra de Dios, en la cual hay libertad. Muchos reciben la información de cómo tratar con las iniquidades, pero no hay comprensión, aún, las esencias que Dios envía para tener victoria, no las recibimos, porque no hay entendimiento, no hay fe, no hay acción. Algunos creen que han avanzado en este camino, que están en un nivel mayor que antes, pero siguen con las mismas iniquidades, dando mal testimonio de vida. Las esencias de verdad no ingresan en nosotros a causa de la misma iniquidad, y son muchos tipos de iniquidades que nos afligen, que nos causa desestabilización. La iniquidad no va a dejar que avancemos, nos va a detener. Hay algunos que por años estamos lidiando con la misma iniquidad, y esto resulta frustrante, y esto, por la falta del conocimiento y entendimiento del proceso según lo establecido por el Señor, de cómo vencer esas iniquidades. La voluntad del Señor. El Señor quiere que salgamos de esta condición, de estar practicando o cayendo reiteradamente en iniquidades o tipo de perversiones. Las iniquidades son esencias de muerte, la paga del pecado es muerte. Las iniquidades deterioran la estructura del alma, manipulan las facultades del alma. Las iniquidades nos alejan de Dios, no permiten que cumplamos nuestros propósitos, retrasan los tiempos caídos de Dios. El Señor quiere que entendamos su verdad, que entendamos su palabra, porque si hay entendimiento, vamos a accionar. Va a ser duro al inicio, pero a la larga va a ser algo bueno, agradable y perfecto, porque nos dará la victoria que tanto anhelamos. Vamos a poder avanzar en la carrera, vamos a poder manifestar el reino, vamos a cumplir propósitos. Y alcanzaremos la meta. El Señor ya nos ha dado revelación acerca de la iniquidad. El Señor solo por su sola gracia y por su infinito amor, nos ha revelado acerca de lo que es la iniquidad, y no porque lo merezcamos o seamos hijos muy especiales. Él nos ha revelado el génesis de la iniquidad, las diferentes clases de iniquidades que existen, de cómo Él ya nos redimió de toda iniquidad, y nos perdonó de su fruto, que es el pecado. Pero el Señor quiere que pongamos en práctica estas revelaciones en nuestras propias vidas, para que se desarraiguen estas esencias de nuestras almas, para que no seamos influenciados y manipulados por estas esencias. Y si nos ha utilizado en estos tiempos, en sanidades, en milagros y señales, no es porque estemos libres de iniquidades, ni que seamos perfectos, sino que por su amor y su gracia es que lo ha hecho. Él quiere que sus hijos avancen en él camino que ha trazado, que cumplamos los propósitos eternos que Él ha determinado. La luz lo evidencia todo. La palabra de Dios es luz. Mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Efesios 5:13. Parafraseando este versículo, todas las cosas que son censuradas o reprendidas por la luz son puestas al descubierto, porque la luz destapa todo lo que está oculto. Llegó el tiempo de que la luz ingrese en nuestras vidas para evidenciar la iniquidad que hay en nuestras almas. Esto es necesario para la transformación de nuestras vidas, es necesario para la unidad familiar, es de vital importancia para que se dé la unidad en la iglesia, es necesario para alcanzar nuevos niveles de manifestación del reino de Dios y de esta poder manera cumplir los propósitos eternos de Dios. La solución ya la dio el Señor. He aquí vienen los días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Hebreos 8:9. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus
Iniquidades, Hebreos 8, 12-13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2, 13-14. Es a través de la muerte de Jesús, del derramamiento de su sangre, que Él perdona todo pecado y nos redime de toda iniquidad. ¿A quiénes? A los que hemos aceptado la salvación a través de un pacto con Dios. Y Él nunca más se acordará de nuestros pecados e iniquidades. ¿Por qué? Porque ya lo pagó, ya lo olvidó. Hay que tratar con el pecado y con la iniquidad. Si bien es cierto que el Señor no ve la iniquidad de nosotros, no ve el pecado, por la sencilla razón que ya pagó por ello, pero sí nos advierte de las consecuencias del pecado y de la práctica de la iniquidad, y es que si no tratamos con el pecado a través del perdón que Dios nos ha concedido, entonces se generará legalidades para que las tinieblas nos ataque, nos robe, nos destruya. De la misma manera, si no tratamos con las iniquidades, habrá legalidades para con el enemigo, habrá problemas en nuestra relación con nuestro Señor, y nuestra interrelación con nuestros familiares, con nuestros hermanos y con nuestros semejantes. El fruto de la iniquidad. Vamos a usar la palabra de Dios que es luz, y la luz evidenciará las iniquidades en las cuales estamos cayendo. Y manifiestas son las obras de la carne, las cuales son fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, contienda, celos, arrebatos de ira, rivalidades, divisiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías, las cosas semejantes a estas, las cuales les amonesto como dije ante, que los que las tales cosas practican, el reino de Dios no heredarán. Gálatas 5, 19-21. Amonestar, advertencia de antemano, hacer presente a alguien alguna cosa para que lo evite. También, advertir, prevenir, avisar de un error o falta antes de tomar una decisión negativa contra la persona. Practicar, ejercer una costumbre o hacer algo de manera continua o habitualmente, ya sea en su comportamiento o en su manera de ser. Fornicación, una relación sexual ilícita o fuera de un pacto conyugal. Inmundicia, suciedad o ensuciar, es muy probable según el contexto se refiera a la inmundicia sexual, sexo contra natura, masturbación, bestialismo, fetichismo, etc. Lascivia denota exceso, ausencia de freno, indecencia, disolución, relajamiento moral, propensión o apetitos excesivos a los placeres sexuales. Idolatría, ídolo, servicio, adoración a falsos dioses, ídolos, demonios, o un amor y confianza excesiva hacia una persona o cosa. Hechicería, uso de drogas, encantamientos e invocaciones a poderes ocultos, amuletos, amarres, se denomina hechicería cristiana al tratar de usar el control, dominio, intimidación, coacción para quiere ejercerse presión sobre la congregación. Enemistades, aborrecimiento u odio entre dos o más personas, contrario al amor ágape de Dios. Contienda, eris, riña, discusión, es la expresión o consecuencia de la enemistad. Celos, sospecha o inquietud ante la posibilidad que la persona amada nos reste atención en favor de otra. Arrebatos de ira, furor causado por el enojo, enfado, molestia, disgusto, pesar. Rivalidades, competencia entre dos o más personas por conseguir un mismo fin o superarlo. Divisiones, etimológicamente significa mantenerse aparte, también. Discordia, desunión. Partidismos, tendencia a favorecer o apoyar a una persona o idea, cuando se debería ser imparcial, es un tipo de favoritismos por conveniencia o por amistad. Envidias, sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. También es un sentimiento de tristeza o disgusto por el bien ajeno, o por el cariño o estimación que otros disfrutan. Borracheras, relacionado con vino, denota embriaguez, turbación, confusión de los sentidos por el exceso de alcohol ingerido. Orgías, un desenfreno, lo que acompaña y es consecuencia de la embriaguez, glotonerías. También significa fiesta en la que se busca experimentar todo tipo de placeres sensuales, especialmente en lo relativo a la comida, la bebida y el sexo. Estrategia básica.
Ya el Señor nos ha dado las estrategias para ir en contra del pecado y de las iniquidades, una de ellas es pedir perdón al Señor por cada iniquidad que hemos manifestado. Pero con un arrepentimiento genuino, con una confesión sincera, pedir la sangre de Cristo, pedir esencias de restauración y regeneración, pedir la sangre de Cristo sobre todo pacto que ha generado legalidad a los demonios, ordenar ángeles de guerra que los capturen, aten, azoten, hasta que pierdan toda influencia sobre nuestras vidas, para luego ordenar que sean enviados al lugar de tormento, pero esto solo será un paliativo, si no atacamos la raíz. Estrategia en contra de la iniquidad. No proveer para los deseos carne, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveías para los deseos de la carne. Romanos 13:14. Proveer, proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. No satisfacer los deseos de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:16. Satisfacer, cubrir una necesidad o un deseo. El Espíritu Santo es el que tratará con los deseos de la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13. La intimidad con el Señor es la clave para destruir las iniquidades que está en nuestras almas, solo Él lo puede hacer, porque Él es fuego consumidor. Es tiempo de actuar. Es tiempo que dejemos de estar practicando la iniquidad. Es tiempo de dejarnos influencias y dominar por las iniquidades. Es tiempo de dejar de estar dando legalidad a las tinieblas, porque bien sabemos que en todo esto, el enemigo está involucrado, él va a querer exacerbar las iniquidades que tenemos, porque esto le va a dar legalidad a manipularnos cuando caemos en estas iniquidades.